Muy bien, continuamos con el Código OTF. Está con nosotros nuestra columnista, la doctora Gabriela Yuba. Gabriela, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Belén? Buenas ¿Qué tal a noches. toda la audiencia? Bueno, días pasados estuvo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Battaini, y nos decía muy preocupada del crecimiento que hay en cuanto al abuso sexual infantil. No solamente pasa en la provincia, pasa en el país y está pasando en el mundo, vemos casos todos los días, y realmente es algo que preocupa. Primero, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Hay cifras de esto? ¿Sí es cierto que hay un crecimiento ahora? ¿Cómo está? Sí, Marcelo, siempre con temas, el tema del abuso sexual infantil es un tema que impacta porque pensamos dentro del hogar, que tendrían que estar los chicos más protegidos, muchas veces es el lugar donde se produce este abuso. Y las cifras a veces nos indican que sí que está en aumento. Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Justicia de Nación dio cifras aproximadamente de 2 millones de chicos con abusos que en el país solamente el 10% se denuncia. Con lo cual, 2 millones. Sí, 2 millones. Y se lo leí en el, o se fue un cero en la información en un diario de tirada nacional, el Ministerio de Justicia, a nivel, digamos, país. El punto es que sí, que sigue habiendo abusos sexuales, se denuncia poco, sobre el 10%. ¿Qué hacer para detectar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la provincia? Recientemente, Marcelo, tuvimos 2 casos acá en Ushuaia, en 2 juicios donde se dictaron, el Tribunal Oral Criminal de Ushuaia dictó condenas muy elevadas. Uno con respecto a una pareja, varón y mujer, con relación a una joven adolescente que había sido captada a través de ciberacoso, es decir, grooming, hemos hablado de este tema en otras oportunidades, y al ser captada por medio de medios digitales, por internet, la joven adolescente fue obligada a prostituirse. La persona fue, tanto el varón como la mujer, esta pareja que fue mediante engaños y aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad del adolescente, han sido condenados, penas elevadas para el señor, para el hombre, porque ya venía con otras condenas anteriores. Y después también, recientemente, el mismo tribunal, con relación a otro caso, respecto de un abuso sexual intrafamiliar, un padre biológico con relación a su hija biológica, de entre los 3 y 14 años de la joven, de la niña, fue víctima de abuso sexual y dio a luz a 2 niños. Bueno, vemos que ¿qué hacemos frente a este escenario? Que es realmente terrible. Bueno, hay que trabajar fuertemente, Marcelo, Belén, en lo que es ESI, por ejemplo, educación sexual integral, tanto en las escuelas, a nivel comunitario, a nivel de los padres, con respecto a las escuelas, en los centros de salud, trabajar con los jóvenes acerca de qué cosas uno no puede permitir y escuchar a los niños, Marcelo, porque es importante también saber advertir, leer, identificar cuándo podemos estar en presencia de un abuso sexual. Ahora, vos que vas a muchos congresos en el país y afuera del país, ¿qué pasa con la ESI que no avanza, que está como frenada, cuando es algo elemental? Sí, bueno, con la ESI también, con respecto, por ejemplo, a la ley Micaela, esto de porque tiene que ver todo con esto de todo enseñar, con educación, enseñar formar. En términos de género, de perspectiva de género. Creo que hay muchas trabas que se ponen desde desde lo ideológico, pero en realidad la ideología no está impregnando acá algo que tiene que ser una formación, parte de una formación básica, como la educación obligatoria, básica en las escuelas, educación sexual integral sobre bases científicas, como bien lo dice la ley. Yo creo que esto genera mucho miedo a los padres o miedo a determinadas organizaciones o también ciertos sectores del culto, pero en realidad tenemos, por ejemplo, informes acerca también, que lo vemos, vos decías, Marcelo, con mucha razón, por cierto, a nivel internacional, con respecto a la pedofilia en temas de la iglesia. Es decir, los temas existen. Entonces hay el embarazo adolescente, la cantidad. A nivel regional, Belén, el embarazo regional, hablo de lo que es Latinoamérica, el embarazo adolescente es un problema. UNICEF lo señala, UNICEF Argentina. Las altas tasas, por ejemplo, con respecto al norte argentino, en la parte de Formosa. Recientemente hubo un fallo donde una joven en Corrientes quiso
hacer una práctica del ILE, de la interrupción del embarazo, y bueno, motivó una sentencia de una jueza, controvertida sentencia, donde supuestamente también se hizo lugar a una adopción prenatal. La joven no se hizo el aborto porque en el hospital no consiguió, cuando en realidad era producto de una violación. De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, se tenía que hacer y no se hizo. Y bueno, estas cosas son las que traban la falta de educación, la falta quizás no de protocolos, porque el protocolo en materia de ILE está de interrupción del embarazo. Marco normativo lo tenemos. Con respecto al tema, chicos, con relación al tema de los abortos, por ejemplo, no punibles previstos por el Código. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, no se cumplen. Educación, formación, hay que trabajar mucho sobre eso, y prevención con relación a los jóvenes también, y los educadores, y también incluir a los padres, porque los educadores también a veces no saben cómo poder actuar o hasta dónde actuar. ¿Cuándo debemos denunciar, por ejemplo, estas situaciones? Con relación, por ejemplo, a los niños que están escolarizados, si un docente, un miembro de gabinete tiene conocimiento de una situación de abuso sexual, debe denunciarlo. Y ahí tiene que empezar a actuar todo un mecanismo de contención, de atención, de asistencia y a su vez de prevención también respecto de todo el grupo, por ejemplo, escolar o el grupo familiar. Entonces, esto no son acciones aisladas, sino que son acciones que deben ser coordinadas con programas y con mecanismos que no generen mayores esfuerzos y que uno se sienta frustrado por eso. Tiene que haber programas y un seguimiento respecto de ello. Ahora, se hablaba de que todo el tema del abuso infantil e intrafamiliar se da en un sector precario por las necesidades, que viven todos apretados, cosa que es mentira, porque también se suele dar, acabamos de ver hace poco un caso, en un empresario médico de zona norte de Capital Federal, que en otra posición económica era lo mismo. Bueno, forma parte de los mitos, Marcelo, de los mitos que son... está implantado en toda la sociedad. Claro, por supuesto, en toda la sociedad, y atraviesa todo el mundo y todas las sociedades, incluso las más desarrolladas, como podemos a veces mirar Europa u otros países. Por supuesto, forma parte de un mito eso, Marcelo. El abuso sexual infantil afecta lo mismo que la violencia, afecta a todas las clases sociales. Entonces hay que trabajar sobre la educación, sobre la prevención. Y bueno, a mí me gustaría, si vos me permitís, quizás dar los ítems o indicadores que son clásicos. Claro. Sí. Sería bueno para cerrar, dejar el mensaje que presten atención los padres a esto. Claro, por ejemplo, si uno observa cambios de conducta en sus hijos, también con respecto cuando vienen de la escuela, porque ese es otro tema, el abuso sexual, no solamente intrafamiliar, sino también en la escuela. Es decir, generalmente... Que también se está dando mucho. Se está dando mucho. Tenemos en televisión, vemos a diario, lamentablemente, noticias de denuncias de jardines de docentes. El punto es, cuando hay un cambio de conducta en los niños, en las niñas, cuando tienen problemas, las lesiones físicas son las más evidentes, pero cuando tienen enuresis, encopresis, se hacen encima, tienen miedos, tienen fobias nocturnas, comienza a haber un cambio, un retraimiento. O por ejemplo, algún dato muy interesante, la licenciada Eva Giberti, psicóloga, directora de un programa de violencias en las familias, habla, por ejemplo, de que escuchar al niño o a la niña. Si dice, con esta persona no quiero ir a la casa de fulanito, hay algo. Prestarle atención a eso. Entonces hay que prestar atención, no asustarse, sino prestar atención y escuchar. Los chicos hablan con su cuerpo, los chicos hablan con sus palabras como pueden, y nosotros tenemos que saber interpretarlo. Y si uno tiene una duda, existen equipos tanto en el ámbito de las escuelas como también en los ámbitos de salud o de desarrollo social que están capacitados y deberían estarlo aún más, por supuesto siempre, porque son materias que requieren de una formación permanente. Muy bien, clarísimo como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.